Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La sala de interrogación no era más que un cubo de metal helado suspendido en el núcleo de la estación. Los sensores de movimiento parpadeaban en rojo. Javier Rivas entró sin anunciarse, dejando que sus pasos firmes llenaran el silencio. En el centro de la habitación, tras un campo de contención de energía azulada, estaba ella. Sentada, inmóvil, como una estatua alienígena. Sus piernas cruzadas, sus manos apoyadas con una calma que desafiaba su situación. Pero lo que más descolocaba a Javier eran sus ojos. Eran de un gris tan pálido que parecían estar hechos de niebla. Y sin embargo, lo veían todo. A él. Solo a él. Taherri, según el informe. Miembro de la especie Saitari, acusada de haber saboteado una nave diplomática del Consejo. Culpable. Peligrosa. Inhumana. Y sin embargo, lo que él vio no encajaba con nada de eso. ¿Por qué me miras así?, preguntó Javier, sin pensar, más intrigado que molesto. Ella parpadeó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño largo. Porque eres el único que no me teme. Su voz atravesó el escudo energético como si no existiera. Su tono era suave, casi íntimo, cargado de una calma peligrosa. Javier se cruzó de brazos. ¿Y eso debería preocuparme? Debería fascinarte, replicó Taherri, sin apartar la mirada. Todos los demás me ven como una amenaza. Tú, me ves como una pregunta. El corazón de Javier dio un vuelco. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No era una amenaza velada. Era algo más profundo. Más antiguo. Los informes la describían como una estratega fría, una mente brillante nacida para manipular. Pero nada en ella gritaba violencia. Había tristeza en su postura. Resignación. Soledad. No creo en los juicios sin pruebas, dijo él, sentándose frente a ella. Por eso me asignaron aquí. Ella ladeó la cabeza. ¿Crees que viniste por decisión propia? ¿Qué quieres decir? Taherri sonrió. No con burla. Con una extraña ternura que desconcertó aún más a Javier. Hay cosas que se mueven bajo la superficie de este conflicto. Cosas que ni tú ni yo controlamos. Pero cuando llegaste, algo cambió. Un silencio cayó entre los dos. No incómodo. Más bien cargado de electricidad, como si el aire mismo supiera que algo estaba por romperse. ¿Qué sabes que no has dicho aún?, preguntó él con voz baja. Ella se inclinó hacia el escudo, tan cerca que su aliento empañó levemente la barrera de energía. Sé quién eres en realidad. Sé lo que eres capaz de hacer, aunque tú aún no lo sabes. ¿Y qué soy? Taherri cerró los ojos, y por un momento pareció vulnerable, como si cargar con la respuesta le pesara. Eres el único que puede evitar lo que está por venir. Pero no lo harás solo. Me vas a necesitar, incluso si no quieres aceptarlo ahora. Javier se quedó inmóvil. No por miedo. Por algo que le calaba más hondo. Sus palabras no sonaban como una amenaza. Sonaban como una promesa. Y por primera vez en años, deseó volver al día anterior antes de cruzar esa puerta. Antes de verla. Pero ya era tarde. Ella lo había visto. Y él ya no podía dejar de mirarla. Desde que fue trasladada a su custodia directa, la rutina de Javier Rivas se volvió una mezcla constante de vigilancia estricta y pensamientos que no le daban tregua. Cada día comenzaba igual. Pasillos fríos, informes vacíos, miradas desconfiadas de sus colegas. Y siempre, al final de cada jornada, su destino era el mismo. La sala 7. El cubo metálico donde ella lo esperaba en silencio. Taherri ya no hablaba como el primer día. No era necesario. Bastaba su presencia para alterar el ritmo de su corazón. Cuando él entraba, ella lo miraba como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sin impaciencia. Sin ansiedad. Solo con certeza. Y eso era lo que más lo desconcertaba. Él se sentaba frente al escudo energético, y los dos compartían minutos enteros de silencio. Pero en ese silencio pasaba algo que Javier no podía explicar. Una especie de diálogo sin palabras. Una corriente sutil que le erizaba la piel y lo hacía olvidar que ella era,
supuestamente la enemiga. Una noche, la estación orbitaba la luna helada de Acción. Afuera, el vacío era absoluto. Adentro, Javier volvió a la sala después de una reunión agotadora. Taerri estaba de pie esa vez, observando la proyección estelar de la galaxia que flotaba en una esquina de la sala. Sus ojos brillaban con una melancolía que no le había visto antes. ¿Por qué me cuentan verdades a medias?, preguntó él, rompiendo el silencio por primera vez esa jornada. Ella no lo miró. Porque la verdad entera rompería lo poco que crees tener bajo control. Inténtalo de todos modos. Taerri dio un paso hacia el borde del campo. Estaba más cerca que nunca. A solo unos centímetros. Y cuando alzó la mirada hacia él, Javier sintió un tirón profundo en el pecho. Era como si su mirada lo atravesara por dentro, buscando algo escondido en su alma. Están planeando una purga, dijo ella con voz baja. No solo contra mi especie. También contra híbridos, alterados y humanos con rasgos genéticos fuera del estándar. Tú estás más cerca del fuego de lo que crees. Javier no respondió. No porque no pudiera, sino porque en ese instante lo entendió. Taerri no estaba luchando por su vida. Estaba luchando por muchas más. Quizá incluso por la suya. ¿Y por qué me lo dices a mí? Ella inclinó la cabeza, suavemente. Porque tú me escuchas. Y porque te importa. Aunque no lo admitas. Él se levantó, visiblemente afectado. Dio la vuelta, pero se detuvo a medio camino. Se giró lentamente. La duda le ardía en la garganta. ¿Por qué realmente no huyes?, preguntó con un susurro apenas audible. Taerri respiró hondo. Por un momento, pareció más humana que cualquier ser que hubiera conocido. Porque si muero aquí, lo único que lamento es no haberte tocado jamás. Sus palabras no cayeron en el aire. Lo atravesaron. Lo desarmaron. Javier sintió como su mano temblaba levemente. Dio un paso hacia ella, apenas un gesto inconsciente, como si algo más fuerte que él lo empujara. Pero el campo seguía allí, separándolos. Sus ojos se encontraron una vez más. Y en ellos ya no había amenaza, ni protocolo, ni deber. Solo dos seres, extraños al mundo, pero profundamente conectados en medio del frío de una guerra que ninguno eligió. Esa noche, Javier no durmió. Porque algo había cambiado. Y ya no había forma de volver atrás. El apagón fue repentino, como si la estación hubiera contenido la respiración de golpe. Luces de emergencia parpadearon en rojo, alarmas mudas comenzaron a titilar en cada esquina, y por un instante, el silencio absoluto cayó sobre la estructura como un manto de acero. Javier Rivas se levantó de su litera al instante, ya con el comunicador pegado al oído. Pero lo que escuchó fue solo estática. Un fallo en los sistemas principales. Corte energético sectorial. Y algo peor, caída de los escudos de contención en la zona de retención número 7. Su corazón se hundió. La sala de Taerri. Corrió por los pasillos oscuros, empujando soldados, ignorando órdenes. Cuando llegó al módulo, la puerta estaba entreabierta. Entró sin pensar. Todo dentro estaba cubierto por una penumbra azulada, apenas iluminada por las luces de emergencia que parpadeaban como pulsos nerviosos. El escudo energético que solía separar a Taerri del resto del mundo ya no estaba. La barrera que lo protegía había desaparecido. Ella estaba de pie en el centro de la sala. No se movía. No huía. No atacaba. Lo miraba. Y él la miró también. Sus ojos estaban húmedos, no por miedo. Por algo más. Algo que pesaba entre los dos y que el protocolo nunca les permitiría nombrar. Podrías haber escapado, dijo Javier, avanzando lentamente. Lo sé, respondió ella con una voz que temblaba. ¿Y por qué no lo hiciste? Taerri se acercó un paso. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo metálico. La tenue luz acariciaba su piel azul plateada, y su cabello, largo y trenzado con filamentos brillantes, caía suavemente sobre sus hombros. Su mirada no tenía duda. Solo tristeza. Porque aún no me has tocado, susurró. Y si me voy, quiero llevarme eso. Javier sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable.
La distancia entre ellos se acortaba a cada segundo, pero parecía un abismo. Un abismo cargado de deseo, de miedo, de preguntas sin respuesta. ¿Estaba siendo manipulado? ¿Estaba rompiendo todas las reglas? ¿Importaba? Ella levantó la mano. No rápido. No como un movimiento de ataque. Lo hizo con suavidad, con la delicadeza de quien toca algo frágil. Sus dedos rozaron su mejilla. Su tacto era cálido. Vivo. Javier no retrocedió. No podía. Taherrí cerró los ojos, y entonces fue él quien dio el paso final. Sus labios se encontraron, primero con duda, luego con una intensidad que quemó todo pensamiento. No fue un beso tierno, ni fugaz. Fue una explosión contenida. Una confesión silenciosa que había estado esperando escapar desde el primer momento en que se vieron. En ese beso no había raza. No había guerra. No había traición ni misión. Solo había dos personas que se habían encontrado en el lugar menos esperado, en el momento más imposible. Y se eligieron. Un zumbido cortó el aire de repente. Las luces volvieron a la normalidad. Los escudos se reactivaron con un chasquido eléctrico. Alarmas volvieron a sonar. Javier se apartó un paso, pero ella ya no estaba quieta. En un solo movimiento, colocó algo pequeño y metálico en la palma de su mano. Un implante de memoria codificado. Busca la verdad ahí dentro, susurró. Y si lo haces, volverás por mí. Entonces retrocedió justo cuando el escudo se reactivó. Volvía a estar encerrada. Separada. Intocable. Pero Javier ya no era el mismo. Salió de la sala sin decir una palabra, con el implante apretado en el puño cerrado y su corazón latiendo con una mezcla violenta de certeza y caos. Sabía que lo que acababa de pasar no se podía deshacer. Y no quería hacerlo. Javier Rivas fue arrestado al amanecer. No hubo juicio ni explicaciones. Solo el sonido seco de botas acercándose a su camarote, el grito mecánico de las puertas abriéndose a la fuerza y la voz fría de su superior directo, comandante Daz Balón. Se lo llevaron sin darle tiempo a vestirse por completo, sin permitirle hablar. Lo esposaron con grilletes de bloqueo neural, como si fuera un prisionero de guerra, no un teniente leal del comando interplanetario. Nadie lo miró a los ojos. Nadie necesitó pruebas. Bastaba una sospecha, una orden, una mirada equivocada a la prisionera equivocada. Y él lo sabía. Había cruzado una línea que no se podía desdibujar. En la celda donde lo encerraron, el implante de memoria oculto bajo su lengua le pesaba como una semilla envenenada. Sabía que lo estaban vigilando, pero aún así, en la oscuridad de la noche, se recostó contra la pared, cerró los ojos y activó la secuencia de lectura interna. Lo que vio no lo sorprendió. Lo que sintió, sí. Imágenes proyectadas directamente a su córtex visual lo sumergieron en recuerdos que no eran suyos. Reuniones clandestinas, líderes del consejo hablando de purificaciones, de limpiezas silenciosas, de manipulación genética. Y luego, rostros. Rostros humanos. Algunos con rasgos levemente alterados, otros casi indistinguibles. Todos marcados como objetivos. Incluido él. Javier tragó saliva. Había escuchado rumores durante años. Historias de soldados desaparecidos, de misiones que nunca fueron registradas. Pero ver los archivos reales, los nombres, los rostros, las fechas, era otra cosa. Y entonces comprendió por qué Taherrí no huyó. Porque no era solo ella la perseguida. Era él también. La celda se abrió con un chasquido repentino. 3 figuras vestidas de negro entraron. No llevaban insignias. No eran del ejército. Lo supo de inmediato. Sus movimientos eran rápidos, silenciosos, programados. No iban a interrogarlo. Iban a eliminarlo. Pero Javier no se detuvo a pensar. Se lanzó contra el primero con el peso de todo su cuerpo. El segundo intentó desenfundar una aguja neural, pero Javier ya había tomado el bastón electrificado del primero y lo estrelló contra su cabeza. Un sonido seco. Un cuerpo que cae. El tercero retrocedió para pedir refuerzos, pero fue demasiado tarde. Javier ya no era el soldado que seguía órdenes. Era un hombre que había sido traicionado por su propio sistema.
Escapó por los conductos de ventilación antiguos, desactivó un panel que solo él conocía y robó una cápsula de transporte. Todo en menos de 7 minutos. Sabía que ya no podía volver atrás. Mientras la pequeña nave se alejaba del hangar y cruzaba la línea de defensa orbital, escuchó las alarmas sonar en cadena. No lo detuvieron. Aún no. La señal del implante mostraba un punto de origen. No venía de la estación. Era Taerri. La nave que ella había abandonado horas después del apagón estaba en movimiento, alejándose hacia los territorios exteriores. No huyó sin rumbo. Lo estaba guiando, dejando un rastro que solo él podía seguir. Y lo más extraño, lo más íntimo de todo eso, era que él lo sabía desde el principio. Ella lo estaba esperando. Y esta vez, no como un guardia. No como un carcelero. Sino como un aliado. Como algo más. Javier ajustó la trayectoria y se lanzó tras ella, sin mirar atrás. Ya no era parte del ejército. Ya no pertenecía a ningún mundo conocido. Ahora era un fugitivo de 2 galaxias. Pero no estaba solo. La estación orbital Sarinta no aparecía en ningún mapa. Flotaba en una zona gris, lejos de cualquier ruta comercial o patrullaje militar. Construida siglos atrás como un bastión de vigilancia para una guerra que ya nadie recordaba, ahora servía como punto de encuentro para aquellos que vivían en los márgenes de la ley. Cazarrecompensas, informantes, traidores, renegados. Y también soñadores con cicatrices. Javier Rivas aterrizó en una plataforma exterior en ruinas, pilotando la nave con una habilidad que ni él sabía que tenía. Cada segundo desde su fuga lo sentía escrito a fuego en la piel. Cazado por su propio ejército, perseguido por un sistema corrupto, guiado únicamente por una señal que palpitaba como un segundo corazón incrustado en su pecho. Bajó de la nave con el rostro cubierto por una capucha oscura, la pistola oculta bajo el abrigo y el implante aún vibrando dentro de su cuerpo. Los pasillos de Sarinta eran oscuros, húmedos, llenos de ecos de voces antiguas. Nadie lo reconoció. Nadie lo detuvo. Hasta que ella apareció. Taerri lo esperaba en la sala de motores abandonada, rodeada de luces tenues y cables colgantes como lianas negras. Su figura seguía siendo la misma, pero su mirada ya no era suave. Había algo en ella que ardía, que cortaba, que exigía respuestas. Y sin embargo, cuando lo vio, su expresión cambió. No dijo su nombre. No corrió a abrazarlo. Solo se quedó ahí, inmóvil, observándolo como si tuviera miedo de que no fuera real. Javier caminó hacia ella, lento. El silencio entre ellos era como un hilo invisible que los mantenía unidos desde la primera vez que se miraron. «Estás aquí», susurró ella por fin. «Nunca tuve opción», respondió él con la voz rasgada por el viaje, por el dolor, por la necesidad de verla. Taerri lo tocó. No como antes. Esta vez sin barreras, sin miedo, sin permiso. Apoyó su mano sobre su pecho, donde sentía el implante vibrar como un segundo corazón. «No me sigas si no estás listo para arder conmigo», dijo sin apartar la mano. Javier entrecerró los ojos. La sentía temblar, no por debilidad, sino por todo lo que contenía. Y entonces habló sin pensar, como si la verdad se desbordara sola. «Ya estoy ardiendo desde que te vi». Las palabras no necesitaban más contexto. Ella entendió. Y sus labios se encontraron de nuevo, esta vez sin interrupciones, sin escudos, sin protocolo. No era un beso de despedida. Tampoco de redención. Era una promesa. Pero no había tiempo para más. Una explosión sacudió la estación desde abajo. El metal crujió. Luces se apagaron y sirenas comenzaron a sonar con un chillido agudo. Alguien los había seguido. Alguien sabía que Javier estaba allí. «Nos encontraron», dijo ella, retrocediendo, sus ojos ahora brillando con determinación salvaje. «¿Qué tan mal estamos? Están aquí por ti. Pero no saben lo que somos juntos». Taerri tomó 2 armas antiguas de un compartimiento oculto. Le lanzó una sin mirar. Javier la atrapó en el aire. Era pesada, extraña, viva. Como si pulsara con energía propia. «Están a punto de saberlo», respondió él con una sonrisa cansada. Corrieron por los pasillos de Sarinta, disparando a las sombras que caían sobre ellos.
Soldados del Consejo, drones rastreadores, cazadores con implantes de visión térmica. La estación entera se había convertido en un campo de batalla. Pero Javier no se detuvo. Porque ahora no era solo un fugitivo. Era fuego caminando con fuego. Y si el universo quería apagarlo, tendría que arder con él. El núcleo de la estación Sarinta temblaba con cada explosión. Las viejas compuertas de contención ya no respondían, y columnas de vapor salían disparadas por las paredes agrietadas. Javier y Taerri se movían como dos sombras vivas entre la ruina y el caos, cubriéndose el uno al otro mientras el sonido de los disparos rebotaba por los pasillos oxidados. No había tiempo para pensar. Solo para resistir. Solo para mantenerse juntos. Un escuadrón del Consejo bloqueó la entrada al hangar principal. Eran al menos 12, armados con rifles térmicos y visión neural. Uno de ellos, el capitán Ran, levantó la voz con tono de sentencia. Teniente Javier Rivas. Estás acusado de traición, de deserción y de colaborar con entidades hostiles. Entrégate ahora. Tu muerte será rápida. Javier se adelantó, con el arma aún humeante en la mano. No respondió. Solo miró a Taerri, que se había colocado junto a él, su rostro cubierto de sudor, sus ojos brillando con una mezcla peligrosa de rabia y amor. ¿Listos? Susurró ella, sin apartar la vista del enemigo. Siempre lo estuve, respondió Javier. Y entonces, lo hicieron. Cargaron juntos. El combate fue brutal. Rápido. Sin misericordia. Taerri peleaba como si su cuerpo estuviera hecho de relámpagos, sus movimientos una danza letal. Javier no se quedó atrás. Cada disparo suyo era certero, cada paso una negación a rendirse. Se cubrían, se empujaban, se buscaban entre el humo y la metralla. No luchaban por ideologías ni por banderas. Luchaban por seguir vivos. Luchaban por el derecho de seguir sintiéndose. Uno a uno, los soldados del Consejo cayeron. Ran fue el último. Intentó activar una granada de plasma, pero Taerri lo desarmó con una descarga directa en la mano, dejándolo inconsciente. Cuando todo terminó, el hangar quedó en silencio. Javier cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sangraba por el costado, pero no era grave. Ella se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre las manos. «Estás vivo. Estoy contigo». Sus palabras eran una declaración. Una certeza. No quedaban más enemigos en la estación. Y aunque sabían que la guerra no había terminado allá afuera, en ese momento habían ganado la suya. Con la estación al borde del colapso, abordaron una nave auxiliar. Pequeña, vieja, pero rápida. Taerri programó las coordenadas sin decir a dónde. Solo miró a Javier y él asintió. No preguntó. Donde fuera, si estaban juntos, era suficiente. La nave despegó segundos antes de que Sarinta estallara en una tormenta de fuego y metal, desapareciendo para siempre. Días después, aterrizaron en un planeta olvidado, sin nombre oficial, donde los escáneres del Consejo no llegaban. Campos verdes, cielos inmensos, aire limpio. Construyeron una cabaña junto a un lago turquesa. Cazaban lo necesario. Cultivaban en silencio. Dormían abrazados como si el universo entero se hubiera quedado afuera de sus cuerpos. Y en las noches más tranquilas, cuando la brisa apenas rozaba la superficie del agua, Taerri se acercaba a Javier por la espalda, lo rodeaba con sus brazos y susurraba. «Nunca pensé que dirías eso. ¿Qué cosa? ¿Que morirías por mí? ¿Que me buscarías? ¿Que me elegirías? Nunca dije que moriría por ti», respondía él, besando su mano. Lo dijiste con cada paso. La guerra continuaría, en algún lugar lejano. Pero ellos ya habían ganado. Porque encontraron lo que no sabían que buscaban. Y se eligieron cuando todo parecía imposible. El universo podía arder, colapsar, olvidar sus nombres. Pero mientras estuvieran juntos, no les faltaba nada. Solo amor. Solo ellos. Y eso era más que suficiente.